Seguimos en ADN, vamos a hablar de economía, cuáles son las perspectivas que tiene el país de recuperación y hemos invitado a un amigo de la casa, el economista Javier de Aedo, que ocupa desde hace algunas semanas un nuevo cargo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica. Javier, gracias, felicitaciones, que no nos habíamos visto hasta el momento y un gusto tenerte con nosotros. Es un gusto para mí esta visita anual que hago a esta casa con estos apreciados amigos. Javier, ¿te parece que el gobierno actuó con la celeridad y con la potencia suficiente para atemperar el impacto que la pandemia le generó a la economía? En general, la respuesta es afirmativa. Quizá donde no estuvo con esa celeridad fue en la búsqueda de las vacunas. En eso creo que se dejó estar un poco, mientras Chile en mayo del año pasado ya estaba gestionándolo. En Uruguay tardó muchísimo. Pero si vamos a la respuesta frente a la pandemia con los distintos instrumentos de la batería de medidas que el gobierno ha manejado, yo diría que sí, teniendo en cuenta algunas cosas. Porque esas tablitas que se comparan países a mí me fastidian mucho, porque se comparan cosas distintas, en todos los órdenes, también en la pandemia. Dicen que Uruguay gastó menos que otros, pero por un lado, Uruguay tiene desde tiempo inmemorial una institucionalidad en materia de salud y de políticas sociales que otros países no tienen. Tiene un seguro de desempleo, que por otra parte fue mejorado, ampliado y profundizado, que otros países no tienen. Entonces, cuando yo parto de una base de que tengo un sistema de salud y una estructura de políticas sociales, una red de protección social mucho más contundente que otros países, es razonable que tenga que gastar menos porque parto de un nivel más alto. Y por otro lado, en la parte financiera y fiscal, ahí a diferencia del otro que arrancábamos con fortalezas, arrancamos con debilidades. Un déficit fiscal muy alto por muchos años que fue haciendo subir a la deuda como porcentaje del producto en un sendero de insostenibilidad. Y por lo tanto, un gobierno y su equipo económico que son responsables, que son conscientes de las restricciones y conocen los efectos económicos de las medidas y saben además que no es cuestión de decir me endeudo más alegremente hoy, porque hay un mañana. Y en el mañana hay que pagar la cuenta de ese endeudamiento. Y en ese mañana las tasas de interés no van a ser tan bajas como hoy, cuando haya que repagar esa deuda o renovarla. Y en vez de haber entrada de capitales, puede haber salida de capitales de los países emergentes en un contexto global distinto. Entonces, allí no tenía tantos cartuchos como quizá podían tener otros, como Perú y Chile, que tienen reglas fiscales o fondos anticíclicos fiscales de reservas para usar en tiempos de vacas flacas. Dos comentarios. Es un poco paradójico que quienes critican al gobierno, no estoy con esto diciendo que está bien o mal, simplemente que quienes criticaban al gobierno por no haber hecho un mayor gasto social, quizá era un elogio para ellos, que no hubieran gastado tanto, porque demostraba que anteriormente se habían hecho las inversiones necesarias, ¿no? Sí. Y lo otro es que la pandemia, digamos, agravó uno de los primeros temas que el gobierno tenía por delante, que era el déficit, ¿no? Exacto, claro, porque te resta ingresos y tenés que salir a gastar más para pagar el incendio. Pero es muy importante lo primero que señalaba, yo lo vengo diciendo también en distintos ámbitos, la oposición, el Frente Amplio, cuando critica al gobierno porque da poco, implícitamente no está reconociendo las fortalezas que dejó. Porque la herencia no es solamente de la parte fiscal, la herencia es la institucionalidad, la reputación. De hecho, a los pocos días de asumir, este gobierno salió a emitir deuda el año pasado y bueno, mérito del nuevo gobierno cuando recién había asumido, no, mérito de un país que tiene una tradición de hacer las cosas bien con la deuda, de los cuales los últimos 15 años del Frente jugaron a favor de eso y profundizaron y mejoraron. Que se ratificó con la nueva emisión de deuda la semana pasada, ¿no? Emitiendo deudas en pesos. Exacto, ¿no? Y que mismo en esa oficina, cuando hubo cambio de gobierno desde Partido Colorado al Frente y del Frente al Partido Nacional, se mantuvo Arbeleche en su época con Stenery y Camil ahora, o sea que también ahí hay una continuidad. Ahora, de cualquier manera, Javier, 100.000 pobres más el año pasado, ¿no?
no recuerdo cuánto es la pérdida de puestos de trabajo, 40.000. El año pasado ¿no? fueron 58.000 en el promedio del año. Bueno, Y ahora 60.000 se estima, ¿no? Que va a ser la pérdida para este año, ¿no? No, este año recuperación de ¿Sí? puestos de trabajo, claro. Sí, de hecho, a ver, tanto la pobreza como los puestos de trabajo que se perdieron, yo leía, creo que era Rafael Gunting, un colega en Twitter la otra vez publicaba unas gráficas y mostraba que a lo largo del año era tipo una U. Ajá. O sea que el promedio anual da una pérdida de tanto, pero esa pérdida fue mucho mayor durante, por ejemplo, el segundo trimestre o agosto, julio, pero sobre el fin de año ya empezó a mejorar porque repuntó, se abrió la economía y se tomaron puestos de trabajo. La pregunta que te quería hacer con estas dos cifras es, ¿el Estado hasta dónde puede ir para invertir más allí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería, según vos, el límite? No sé. A ver, ahí depende de muchas cosas, depende de la filosofía de un gobierno, depende de las prioridades, depende de cuánto se valoran las distintas restricciones. Si a mí me preguntan dónde debería ir de aquí en adelante es en el tema empleo. El empleo es la llave contra la pobreza, contra la inseguridad, contra la inestabilidad emocional de las personas y las familias. Entonces, la pregunta que yo me hago es si las instituciones pro empleo que hay en el sector público, de capacitar a aquellas personas que pierden su trabajo, que se desalientan y que pueden correr el riesgo de quedar al costado del camino, si esas instituciones del país normal, del mundo normal pre-pandemia, son válidas para el nuevo mundo post-pandemia, o si se necesita repensar cómo recalificar a esas tantos miles de compatriotas que quizá hay sectores y empresas que no vuelven. Las crisis se sale de una crisis muy distinta a cómo se entró a ella, con ganadores y perdedores. Y más una crisis como esta, ¿no? Pero Nunca también, se había visto pero en el también mundo, de las ¿no? financieras, también de las financieras. Javier, el año pasado una de las premisas del gobierno que lo remarcó el presidente en cada conferencia de prensa fue que iban a hacer lo suficiente como para que los motores de la economía no se apagaran. ¿Lograron eso? ¿Cuál fue, digamos, cuando uno mira el desempeño de la economía, las perspectivas para los distintos sectores, lograron ese objetivo de que los motores no se apagaran? Dentro de lo posible, sí, porque evidentemente contra las fronteras cerradas y la no llegada de turistas no se puede hacer nada. Entonces, ahí naturalmente... Fomentar el turismo interno. Y bueno, sí, de algún modo sí, y creo que se buscó hacer algo de eso. Pero yo creo que la construcción fue de los primeros sectores que abrió, Sí. y eso es importante. Y cuando el presidente hablaba de los motores y las malla oro, yo siempre imaginaba que se refería a la agroindustria exportadora. Y ese sector también estuvo prendido y trabajando y funcionando. Ahora todavía con mejores precios para los próximos meses. O sea que yo diría que sí, en general logró hacerlo, pero siendo cuidadoso también de la frazada corta, ¿no? Entre salud y economía. Se tapa los hombros, se destapan los pies. Pero sin embargo, la ministra ha ratificado el gobierno que a pesar de todo, bueno, en algunos lugares se cerró la canilla, ¿no? La caja permanente y la caja coyuntural, como ella le decía, para el COVID. Va a estar el dinero que se necesite. Claro, para lo otro, exacto, más control. Pero eso está bien, porque no es incompatible. Al contrario, el gobierno asumió con algunos compromisos, por ejemplo, ajustar las finanzas públicas, sin subir impuestos. Por lo tanto, 2 más 2 son 4, será bajando gastos. ¿Qué gastos? Los gastos estructurales, los permanentes, el Estado gordo y obeso. Y en eso ha empezado a trabajar. Y la pandemia no afecta a ese trabajo. Y en paralelo ha logrado definir ese fondo COVID al cual se vuelcan recursos y del cual, bueno, se pagan, este año $900 millones aparentemente, segunda estimación del año, para las distintas necesidades, seguro de desempleo, las compras de vacunas, asistencia, políticas sociales, etcétera, etcétera. Y se ha encapsulado de algún modo ese gasto, que todos los economistas, cuando vemos los números fiscales cada mes, decimos, mira, acá hay 1,4% del producto, que es déficit, pero no es permanente, es transitorio. Y en eso está bien, y en eso la ministra ha estado bien. Yo sigo cuidando la caja permanente, pero no descuido y tengo recursos para enfrentar la coyuntura. ¿Sabés que me respondiste a la primera pregunta? Y yo me olvidé de que un amigo me había hecho un señalamiento cuando yo le comenté que ibas a estar.
de que vos con otros economistas habías señalado al comienzo de que el gobierno había, no sé si la palabra es despreciado un poco la gravedad del impacto de la pandemia. No, subestimó. Subestimar, Sí, esa sí. es la palabra. Sí, eso es claro, lo subestimó. Y de hecho, antes de este bloque, yo le recordaba a Raúl una columna mía de hace algunos meses, justo cuando se conoció el presupuesto el año pasado, principio de septiembre, donde yo decía, para el gobierno da la impresión de que la pandemia es año nuevo, vida nueva, porque no veía en el presupuesto ninguna previsión para el año 2021. Lo cierto es que el 8 de febrero la ministra anuncia 540 millones y ahora en mayo anunció 360 millones más, porque no estaban previstos en el presupuesto. Yo tengo la impresión de que el gobierno pensó que era algo pasajero y rápido, y tan es así que esperaba una caída del producto de apenas 3,5% para el año pasado y terminó siendo casi 6% la caída. Es cierto que tampoco, a ver, al principio estábamos todos perdidos, ¿no? Hasta la Organización Mundial de la Salud cometió errores de todo tipo porque no sabía Nadie sabía. ante qué nos enfrentábamos, ¿no? Digo, Sí, sin duda, pero en todo caso hay que ser cuidadoso. Cuando uno enfrenta un shock y ese shock es negativo, tiene que asumir que es más en serio que cuando es positivo. Perdóname, Raúl. Sí, sí. A partir de una columna que hizo Fede Comesaña en La Mira, yo vengo sosteniendo una cosa que, a ver si te parece, capaz que no es así. Los jornales solidarios, ¿no? Se le paga por 6 meses a un trabajador que para hacer cosas que seguramente la Intendencia no necesita, ¿no? Es una cosa más... pero en fin, podrá necesitar, no es nada muy urgente lo que seguramente necesiten. ¿A vos no te parece mejor que ese trabajador, después de recibir ese sueldo durante 6 meses, se queda sin trabajo y en las mismas condiciones de carencia formativa que tuvo cuando empezó, haberle pagado para que se formara en alguna cosa? Seguro. Y cuando termina, por lo menos, la plata era la misma, pero se estuvo estudiando y por lo menos tiene alguna herramienta más que cuando y aunque comenzó. no sea la misma, que sea un poco más eventualmente, porque además de darle ese jornal por estudiar o por recalificarse, seguramente hay que pagarle a los profesores que den cursos y todo ¿Y eso. por qué se desprecia? ¿Está el eso? INEFOP para ¿Qué eso? pasa? Y bueno, pero acá está. Pero si vos tenés una herramienta más, estás dispuesto a gastar X cantidad de dinero Sí. para un tipo que cuando termine de recibir la plata va a estar igual que el día anterior. Exacto. ¿Vos pensás que se está despreciando mucho esta carencia que tenemos de los trabajadores de adecuarnos al nuevo mundo, ¿no? Yo coincido plenamente, Gabriel. Yo me he manifestado incluso en ese sentido con respecto a este tema. Se habla de dar una prestación social con contrapartida. Bueno, depende. Hay veces que hay que dar pedir la contrapartida y veces que no. La contrapartida muchas veces puede ser que el beneficiario y su familia reciban atención sanitaria periódica, Claro. o que se comprometan a los menores de edad a ir a la escuela o al Como liceo. son las asignaciones, ¿no? Perfecto, esas contrapartidas está bien. Pero es como tú muy bien decís, 6 meses después van a estar en la misma situación, habiendo recibido algún dinero en el bolsillo por 6 meses, pero de vuelta en todo caso, capaz que se espera que la economía está mejor y esas personas se reinserten en el trabajo. Bueno, podría ser, pero en todo caso, si en vez de hacer ese trabajo durante 6 meses se los obliga a tomar un curso, ¿usted qué hacía? ¿En qué trabajaba? Bueno, ahí está este menú de posibilidades. ¿En qué quiere trabajar? ¿Qué quiere estudiar? Si yo pregunto otra, ¿es un abuso? No, para nada. Es Es un gusto. ¿Qué papel le asignás a la educación en el fenómeno de la crisis laboral que estamos viviendo? Enorme. Enorme. Y claro, basta ver por ramas de actividad, hay ramas que no tienen desempleo y tenemos que estar importando talentos del exterior. En el sector de tecnologías de la información se están contratando argentinos, que además, claro, los dólares que le paguemos de acá significan mucho más para ellos que lo que puedan recibir allá. Pero entonces, más calificación, más posibilidad de conocer herramientas, idiomas, programación, teletrabajar, defenderse. Javier, Pero venimos perdiendo el tren hace tiempo. Sí, sí, claro. desde el observatorio, ¿cómo ves el tema de la caída de los ingresos de las familias, la caída del salario? ¿Cuál será el cierre de esta octava ronda? Las perspectivas. ¿Se habla de un 4% de pérdida del salario real sobre fines de este año? A ver, los promedios tienen sus cosas, ¿no? El ingreso real de los hogares, de vuelta, fue tipo U. Tuvo una caída muy marcada
durante el tercer trimestre, segundo trimestre, pero ya cuando uno ve ahora el primer trimestre de este año es apenas un 2% menos que hace un año, o sea que esa caída se viene atemperando. Lo que tú decís de los salarios, bueno, es uno de los componentes del ingreso de ese hogar. Tenemos ahora al 30 de junio el final de lo que se llamó año puente, en el cual de algún modo se suspendieron los consejos de salarios tradicionales, razonablemente, porque estábamos, como decía Gabriel, en medio de un terremoto, nadie sabía dónde estaba parado, y ahora hay que sentarse a la mesa de nuevo. El tema es que para algunos sigue el terremoto, ¿no? Todo el sector de esparcimiento, notoriamente, no se abrió todavía. Toda la economía que depende de Argentina, de Brasil, del turismo, va a seguir complicada. Entonces, sí, yo creo que en esta ronda hay que aplicar la casuística al extremo. Es decir, si hay sectores, no puede haber una regla general para todos. Puede haber algunos que tengan que tener otro año puente. Ya no lo hubo el año pasado, porque la construcción la justo ahora en abril. Y la salud tuvieron... Exacto, sí, hay algunos que siguieron son regulados, ¿no? Claro, pero yo creo que hay que buscar la casuística. Hay que ver en cada caso qué es lo más conveniente, y mismo dentro de un mismo sector, realidades distintas, empresas grandes y chicas. ¿Se puede hacer a las chicas pagar lo mismo que pagan las grandes? ¿Es razonable que pague lo mismo de sueldo un taller en Paso de los Toros que en el centro de Montevideo? Digo, hay que empezar a hilar un poquito más fino, si no, en esos promedios los petizos se ahogan. ¿Pensás que en esta primera rendición de cuentas puede haber alguna sorpresa, que el gobierno tome un poco más de políticas activas? Desde el Frente Amplio se le ha pedido, por ejemplo, que duplique la inversión pública, un mecanismo de reactivar el empleo y la economía. Yo creo que el gobierno no va a cambiar su hoja de ruta, porque en principio creo que están conformes con lo que están haciendo. Yo tengo una opinión favorable en ese sentido. Lo que podría estar faltando, y en esto mi colega y amigo Gabriel Odone es quien más insiste, es la pata de la infraestructura pública, de la inversión en infraestructura pública. Y yo ahí creo que hay sobre la mesa algunos programas que se le han acercado al gobierno, en el cual no se necesita de recursos públicos para hacer esa inversión en infraestructura. Pueden ser concesiones, donde se buscan recursos en el mercado de capitales y las empresas hacen esas infraestructuras. Yo concuerdo con el gobierno en que los números fiscales no dan para mucho más, entonces si se volcaran números fiscales a estos, se afectaría lo que es más urgente, que es el tema de la pandemia. Pero puede haber instrumentos alternativos que no consumen recursos públicos, y creo que ahí el gobierno ha estado un poquito remolón. Porque el año pasado la caída, el ajuste en la inversión fue de casi 8 puntos, ¿no? Sí, 7,7%. Bueno, el año pasado cayó todo, cayeron los tres motores, ¿no? La exportación de bienes y servicios, el consumo de los hogares y la inversión. Este año ya empezó a recuperarse la exportación por el lado de los bienes. La inversión, yo diría que sobre final del año, ya el cuarto trimestre mostró una mejoría, y yo creo que este año sube más. Y el consumo privado, bueno, yo diría que ya debe haber tocado piso también. O sea que este va a ser un año en que va a haber una trayectoria positiva de los distintos motores de la economía. ¿La ves estabilizada la inflación ahora que está dentro del rango? Muy buena pregunta. La veo estabilizada, no la veo bajando más. Ese es el punto. Yo la veo estabilizada ahí cerca del 7, como está ahora. Podrá estar un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero no veo motivos por ahora para creer que va a seguir bajando como el equipo económico ha planteado en sus aspiraciones, en sus programas. Pero en mayo del año pasado estaba arriba del 10, o sea que... Bueno, pero en mayo del año pasado habíamos tenido un marzo con una devaluación del 14% y un abril de un tarifazo que no dio Vázquez en enero y dio la calle en abril. Y este año, los escalones que tuvo el IPC en marzo y en abril no fue por nada que pasara este año, sino que fue por lo que pasó el año pasado. Fue un efecto aritmético, como yo he dicho en alguna circunstancia. Ahora estamos ahí, 6,8, pero la inflación subyacente, que es el núcleo de los precios, sacando los volátiles, las frutas, las verduras, la electricidad, el combustible. El efecto morrón. Claro, los volátiles, hay un quinto de la canasta que son rubros de alta volatilidad. Bueno, sacando eso, el núcleo duro de los precios
está un punto por arriba del nivel general. O sea, estamos en 7,8%. Ese todavía no está en el rango. Y eso es una señal de que no es tan fácil la cosa. Javier, perdón, sí. No, el manejo de las tarifas, ¿cómo lo ves? Hablaste del tarifazo que se dio en marzo. Este año hubo algunos aumentos, pero hubo otros que no se ejecutaron, como el de los combustibles. Si esto fuera escrito, le hubiera pueto comillas a tarifazo. No lo hubiera dicho, no lo dije. Viste que te lo tomé rápidamente. No, pero tarifazo se le llama en Uruguay a cualquier aumento de tarifa. Y eso no es así. No es así. Yo creo que en enero el gobierno actuó razonablemente. A mí lo que me rechina es esto de no aumentar los combustibles con el argumento de la pandemia, porque si eran 60 millones al mes de abril, al no subir en mayo, son 90 millones que cuesta esta farra. ANCAP ya se tuvo que endeudar en 40 millones. Sí, está pidiendo respirador ANCAP, ¿no? Pero es lógico, pero a ver, una de las cosas que uno esperaba de este gobierno es que cambiara el concepto de las empresas públicas, la gobernanza, la institucionalidad, y esto es lo de siempre. Se le da la orden a ANCAP de que no suba los combustibles a costa de sus finanzas. Lo que corresponde hacer en este caso es que el gobierno mande un proyecto de ley al Parlamento por el cual le transfiere 90 millones de dólares a ANCAP, se hace cargo el gobierno del déficit que genera una decisión propia y no se la impone a ANCAP. Y ahí sí ANCAP capaz que no tiene que subir los combustibles, pero que el déficit esté donde tiene que estar y donde el que toma la decisión está. Entonces, en ese sentido, si se quería que no subieran los combustibles, pues se tendría que haber procedido de ese modo. Pero aún así, 90 millones de dólares para no subir los combustibles, donde mis colegas y amigos de Exante también, Rosselli y sus socias, mostraron hace algunas semanas que es regresivo, porque los que más ganan son los que el quintil de ingresos más alto. Entonces, esto parece esa medida del gobierno argentino de que tenía el gas muy barato y todo el mundo en los barrios privados calefaccionaba las piscinas. Entonces, ojo cuando uno toma esas decisiones sin ver los efectos de segunda vuelta. No, más que el gobierno borra con el codo lo que escribió con la mano, en cuanto a clarificar, a hacer cristalino, a los precios de paridad de importación, se va difiriendo todo. Ese es otro tema, además, de acuerdo, también por ese lado, pero yendo incluso la parte estrictamente de la tarifa, si el fundamento es en razón de la pandemia, pues entonces que vaya al fondo COVID y que el gobierno le resarza a ANCAP la pérdida que le impone, que le obliga a tener. Cuando estalló la pandemia, uno hablaba con gente del gobierno y ellos tenían la esperanza de que esa espada de Damocles que tenía de las calificadoras cuando arrancó, bueno, se fuera, digamos, atemperando, de que no fueran, de que dieran plazo, de que fueran un poco más bondadosas, por decir de alguna manera. Colombia, un estallido social tremendo, ¿no? Una decisión política para sacar las castañas del fuego. Retira el gobierno el proyecto de reforma fiscal y pierde el grado de inversor. Claro. Es un aviso a los navegantes. ¿Cómo tiene que tomar Uruguay esto? A ver, muchos colegas, entre los cuales me incluyo, hace 2 años veíamos que era inminente la pérdida del grado de inversión de Uruguay. Ello no ocurrió, y no ocurrió por distintas razones. Si uno habla con la gente de las calificadoras, lo que te dicen es: valoramos enormemente la institucionalidad del Uruguay. Eso para ellos es algo fuera de serie en el barrio. Otros países no tienen esa reputación que Uruguay ha ganado y ha construido con la sucesión de gobiernos de todos los partidos que han estado en el poder. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que ha sido muy astuto, lo dije hace un rato, el haber separado todo lo que es el costo transitorio de la pandemia, aclararlo en las cuentas públicas y decir: miren, esto es transitorio. Mientras tanto, yo sigo con el compromiso de mejorar las cuentas estructurales. Hizo una regla fiscal, además. Hizo una regla fiscal importante. El gasto no puede crecer más que la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía, 2,3%. También es una señal importante. Entonces, yo creo que el gobierno, con las limitaciones del caso propias de la pandemia, en fin, actuó muy razonablemente para mantener el grado de inversión y creo que en el futuro muy previsible, así en lo inmediato, no corre riesgo. No va a ocurrir. No corre riesgo. ¿Tú pensás que no va a poder aguantar su compromiso electoral de no subir más impuestos? A ver,
es que el compromiso no era solo eso. El compromiso es voy a poner las cuentas en orden sin subir impuestos. Si decimos solamente una parte, no es total. Entonces yo sigo creyendo que no va a poder cumplirse con las metas fiscales que se han establecido solo con recortes de gastos. Eso es lo que yo sostengo. Javier, se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Ha sido un placer. Si pasó siempre. rápido porque estuvo bueno. Sí. Ha sido un placer como siempre. Para mí también. Muchísimas gracias. Gracias. Una tanda, ya volvemos.